Listo, buenas tardes. Entonces, nuevamente para todos, muchachos, bienvenidos a la webconferencia número 5, en donde finalizaremos algunas cosas a nivel general de miembro superior y al final, pues obviamente daremos espacio a lo que corresponde para pues las dudas que hayan surgido de la revisión de los otros temas. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta en el cronograma que yo les envié por correo, la idea es que puedan ir teniendo en cuenta como las fechas en donde vamos a hablar de los diferentes temas. La idea es hablar de temas muy generales, de cierto, pues de hecho como lo más extenso es todo este tema de miembro superior, por lo que hay tanto detalle y tanta articulación y demás. Se darán cuenta que en los otros temas realmente es mucho más sencillo y no es tan extenso. Entonces, pues no nos vamos a demorar tanto como pues nos hemos demorado, digamos que en esta parte. De todas maneras, como yo les había comentado antes, normalmente la idea es que pues no es abarcar todo como de afán, como normalmente uno lo haría revisando de pronto un libro o en otros contextos académicos que ya ustedes conocen, sino que lo podamos hacer de una manera mucho más detallada, más clara, que podamos avanzar, pues de verdad como con mayor impacto en este proceso. Entonces, muchachos, nosotros habíamos alcanzado a ver hasta el codo. En ese contexto habíamos visto pues todo el tema del cerclaje, algunas fracturas, vimos olecranon y demás. Entonces, en este momento, lo que yo estoy viendo acá, o vamos a ver, es el tema de húmero. Entonces, muchachos, quisiera que ustedes, si alguno me quisiera contar hasta el momento de lo que hemos visto en cuanto a miembro superior, ¿ha habido alguna duda? ¿Han surgido preguntas? ¿Hay alguna duda o pregunta en este momento? Bueno, creo que estamos bien en este momento. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Básicamente, cuando nosotros hablamos de húmero, pues realmente es algo muy sencillo, porque nosotros cuando abordamos el tema del húmero, normalmente no tenemos proyecciones adicionales. Espérenme que tengo un retorno acá. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos del húmero, pues realmente en este caso no hablamos de proyecciones adicionales. Es uno de los estudios en miembro superior más sencillos junto con el antebrazo, porque solamente nos remitimos a proyecciones básicas. Entonces, en ese orden, nosotros normalmente hablamos de que en el húmero pues vamos a tener una proyección básica, que es la proyección anteroposterior o AP. Algunos textos nos plantean hacer una postero-anterior, pero realmente la diferencia no es mayor. Digamos que yo siempre les planteo a ustedes de que todo va a depender de acuerdo a la practicidad o en cómo se le facilite más a nuestro paciente, ¿sí? Si de pronto por alguna razón o alguna inmovilización previa el paciente viene con algún yeso y demás y por alguna razón le queda más fácil que se tome en postero anterior, pues se haría, pero lo usual es que lo hagamos en antero posterior. Además, porque si ustedes se fijan, aquí en esta, pues espérenme, yo señalo o dejo aquí el señalador para que sea más clarito para todos. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, miren la posición de la mano. La mano está en supinación, ¿sí? Es decir, la cara palmar de la mano va a ir hacia el frente. Esta rotación de la mano, ustedes se van a dar cuenta ahora que veamos hombro, que realmente influye mucho en la posición de la cabeza humeral. Entonces, esto nos lo facilita la proyección AP, porque ya de entrada el paciente está en su posición anatómica normal. Por otro lado, entonces, digamos que aquí habla de que se puede hacer tanto a nivel de buquimural como buquimesa. Sin embargo, pues lo ideal es hacerlo en buquimural, ¿sí? Tal como está aquí nuestro paciente ubicado. Sin embargo, pues podemos hacerlo incluso sin Buki, aunque obviamente esto nos va a disminuir la resolución de imagen, pero puede darse, por ejemplo, en casos de posoperatorios donde de pronto sea muy difícil movilizar al paciente o en casos de trauma en donde el paciente muy difícilmente o está muy inestable, no se puede pasar a la mesa. Se podría llegar a hacer sin Buki, sin embargo, no es lo ideal. Digamos que ya se contempla solo para casos especiales. Por otra parte, hablamos de que efectivamente tenemos un chasis 14 por 17, ¿cierto? El chasis, digamos que convencional más grandecito, usualmente al largo. Entonces, fíjense que va a coincidir con la longitud del hueso.
que va a ser más largo que ancho. Nuestro paciente puede estar en bipedestación o sedestación, es decir, también podríamos tomarlo eventualmente con el paciente sentado. Sin embargo, pues lo recomendable o lo que siempre pues se acostumbra a hacer es con el paciente de pie. Por otra parte, pues vemos que no hay angulación, que el rayo central va a ir directamente al tercio medio del húmero, ¿sí? Y que pues obviamente la colimación va a ser adyacente a la estructura. Aquí yo quisiera que ustedes se den cuenta de algo, y es que aquí, por ejemplo, está alineada la colimación. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, yo quisiera que ustedes me cuenten, muchachos, si ustedes consideran que esta colimación es pertinente o es adecuada para tomar el húmero. ¿Quién me cuenta? Listo, entonces vamos a preguntarlo al azar. Por ejemplo, Darwin. Darwin, ¿estás por ahí? Señora, ¿Cómo estás, Darwin? Buenas tardes. buenas Cuéntame, tardes. por favor, de la imagen que tú estás viendo. ¿Tú consideras que esta imagen, la colimación es adecuada? No creo, profe. Ok, listo. Gracias. Miren, muchachos, usualmente, normalmente cuando nosotros tenemos esta parte de lo que corresponde a la colimación del húmero, usualmente nosotros debemos fijarnos siempre de que la colimación sea adyacente a la estructura. Sin embargo, aquí dice en diamante. Normalmente cuando hacemos estudios de húmero o de fémur, que son de los huesos más largos en general, podríamos mirar la posibilidad de girar el colimador en este sentido. Es decir, aquí voy a hacer el dibujito para que nos quede más, como más clarito el tema. Yo, por ejemplo, puedo cerrar el colimador y girarlo de tal manera que la luz me quede en esta dirección, ¿sí? O sea, me quede armando un cuadrito de esta forma. Eso lo puedo hacer con el colimador. Cuando yo hago esto y cierro el colimador y lo pongo en esta dirección, quiere decir que está en diamante, como normalmente yo pondría el chasis, por ejemplo, en el caso de una realización de fémur. ¿Qué quiere decir? Me va a abarcar la estructura, pero me voy a evitar irradiar, por ejemplo, toda esta parte de la cavidad torácica. Y voy a evitar toda esta radiación que me queda aquí por fuera. O sea, todo esto que está aquí, que lo voy a poner en otro color, pues realmente lo único que va a pasar es que se me va a convertir en radiación dispersa. O sea, todo esto se pierde porque realmente no está llegando a ninguna estructura. Mientras que si yo le hago este ejercicio de rotar el colimador de tal manera que me quede así en diagonal, yo estoy optimizando ese espacio. Quiere decir que voy a tener mayor penetración de las de rayos X sobre el húmero, muchachos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener esa particularidad de que yo puedo girar el colimador, ¿cierto? Este dispositivo lo puedo girar y lo puedo dejar en diagonal. Usualmente del codo hacia arriba, o sea, del húmero hacia arriba, húmero, hombro, clavícula, escápula y demás, lo ideal es que yo le diga al paciente que mantenga la respiración suspendida. No es obligatorio, no es que de cierta manera me quede mal tomado el estudio si no se lo digo al paciente, pero es lo ideal, de que yo le diga al paciente que no respire, porque a partir de acá, por ejemplo, sobre todo en clavícula, hay pacientes que tienen la respiración muy, muy acelerada o muy lenta y entonces como que respiran así y vuelven y botan el aire, por ejemplo, los pacienticos que tienen enfermedades respiratorias. Entonces, esos movimientos respiratorios bruscos o acelerados pueden generar algún artificio de movimiento. Entonces, lo ideal es que yo le diga a mi paciente que no respire en el momento que se vaya a realizar el estudio. Normalmente, cuando nosotros tenemos ese contexto del húmero, hablamos entonces de que tenemos una serie de criterios de evaluación. Primeramente, y es lo que yo siempre les digo, no confundan el tema de los criterios de evaluación con las estructuras anatómicas vistas. Si bien es cierto, en algunos casos coincide, no siempre es lo mismo. Entonces, claramente vamos a tener cabeza humeral, toda la porción proximal del húmero, ¿cierto? Porción distal del húmero, en donde vamos a tener entonces la articulación, en este caso, ¿qué articulación es esta, muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Articulación qué?
Chicos, yo sé que estamos en modo partido Uruguay-Colombia, pero pues vamos a sacarle provecho a este espacio. Si no nos convertimos en un audiolibro y la idea no es esa. Entonces, esto que vemos acá es una articulación cúbito-humeral o húmero-cubital. Entonces, aquí normalmente siempre debemos evaluar esas dos articulaciones. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son esos criterios. Bueno, aquí sí, ahora sí nos cargaron todos. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos de ese contexto, permítanme un segundo que creo que alguien está intentando ingresar, me parece. Espérenme un momento, por favor. Porque no me está dejando ya admitir. Listo. Entonces, normalmente vamos a tener en cuenta una serie de criterios. Entonces, dentro de esos criterios, pues fíjense que hay uno que siempre es casi universal, que es toda la parte de tejido blando y trabéculas óseas, o sea, ver esas tres densidades de las que hemos hablado, ¿sí? Observar la articulación del codo y del hombro. Entonces, fíjense que ahí están ambas articulaciones normalmente, todos los huesitos, acuérdense que siempre tengo que ver las articulaciones adyacentes. Entonces, articulaciones a nivel proximal y articulaciones a nivel distal del húmero. Quiere decir que todo el húmero está incluido. Una ausencia de rotación en epicóndilo y epitróclea. ¿Qué quiere decir esto? Estas epitrócleas y este epicóndilo, como lo vemos aquí, va a estar a la misma altura. Quiere decir, por ejemplo, que si yo paso una rayita aquí, acá y acá, pues debería estar más o menos igual. Por ejemplo, aquí alcanza a darse algo de rotación. Lo ideal es que debería estar igual. Es decir, que esta fosa intercondilia o esta partecita aquí, a nivel de donde yo articulo el húmero, debería estar un poquito más centrado en relación a esta equidistancia que hay entre un cóndilo y el otro. Eso es lo ideal, ¿sí? Que estén ahí como centraditos, ausencia de rotación. Si yo veo que predomina mucho más este cóndilo en relación a este, pues no estoy teniendo una verdadera AP. La cabeza humeral, el troquíter debe estar de perfil. Normalmente, y quiero que empecemos a familiarizarnos, ustedes deberían estar familiarizados con dos cosas. Uno, la tuberosidad mayor, que en este caso, esa tuberosidad mayor corresponde aquí, a esta parte. Tuberosidad mayor del troquíter. Y la tuberosidad menor, que es el llamado troquín. Entonces está por aquí, esta partecita. Esas tuberosidades que vamos a tener aquí, normalmente van a tener un cambio significativo cuando haga yo efectos de rotación interna y externa en la cabeza humeral. Entonces, es importante que vayamos familiarizándonos con este troquín, que es esta partecita que se ve como superpuesta aquí, como más. Acuérdense, por ejemplo, cuando hacíamos el ejemplo del huesito del gancho del ganchoso, ¿sí? Que se veía como más radiopaco, como se ve aquí en esta zona, en relación a cómo lo veíamos, por ejemplo, acá vemos el troquín, esta lineecita radiopaca, y la tuberosidad mayor o troquíter que se ve aquí por fuera. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para ahora más adelante. Debemos verlos ambos de perfil, o sea, se debe ver como si fuese un efecto de esquina. Voy a dibujarlo aquí nuevamente. Espérenme, a ver si me deja con esto. No. Fíjense que, por ejemplo, aquí, espérenme, yo veo si aquí se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver. Normalmente tengo acá esta esquinita, voy a hacer el dibujo para que podamos identificarlos muy, muy bien, porque usualmente al comienzo en la anatomía esto nos da duro. Entonces, sellan con sus ojos esta línea. Esto que yo veo aquí, esta linecita que se forma, es la tuberosidad menor de perfil, por eso se ve así como en una línea. Y esta otra que yo tengo aquí, esta otra linecita que se ve aquí, es la tuberosidad mayor, que también se ve de perfil. ¿Listo? Entonces, fíjense en esas dos cosas, y ahora si lo borramos, pues ahí ya vamos a tener esa radiopacidad. ¿Listo? Otra cosa importante es que el troquín debe estar formando ese contorno, esa lineecita que yo les dibujé, entre la cabeza humeral, o sea, toda la cabeza humeral, y el troquíter, o sea, esta lineecita debe estar en todo el centro. Fíjense que todo eso hace parte de esos llamados criterios de evaluación, muchachos. Por otra parte, en otra de las proyecciones, o otra de las proyecciones básicas, que es pues de hecho la segunda proyección básica, en la proyección lateral, acuérdense que siempre tenemos mínimo dos proyecciones.
Entonces, tenemos buquimural igual, o sea, todo esto, si ustedes se dan cuenta, es igual, colimación, rayo central, la posición del paciente. Hay algunas personas que acostumbran a hacerlo también en póster o anterior, es a comodidad del paciente, pero realmente no es necesario hacer tantos movimientos, porque imagínense ustedes que tengan ya el paciente en AP, o sea, ya está de esta manera. Solamente es cuestión de que el paciente monte su bracito aquí encima. O sea, se va de acá y lo va a llevar aquí. O sea, solamente que haga este movimiento. Lo baja y lo dobla aquí sobre el abdomen. Entonces, no necesitaríamos realmente más nada. Por eso se recomienda hacerlo en AP. Ahora, hay personas que acostumbran a dejarlo aquí sobre la pierna, se puede. ¿Qué es importante? Que la mano esté en lateral. Mi recomendación, ¿cuál es? Que, por ejemplo, intenten poner la mano, o sea, esta porción, el primer dedo, contra el abdomen. Va en este sentido, ¿sí? Cuando yo hago este giro, automáticamente, cuando yo giro la mano en lateral, o sea, me queda así sobre el abdomen, ¿sí? Entonces, imagínense esta mano en esta posición, pero sobre el abdomen. Normalmente yo hago una rotación automática de la cabeza humeral. Recuerden que eso va directamente proporcional. En la medida en que yo roto la mano, automáticamente la cabeza humeral va a cambiar de posición, siempre. ¿Sí? Está totalmente sincronizado. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Fíjense que, bueno, hay algunos casos en trauma, por ejemplo, lo que yo les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, cuando el paciente está politraumatizado, pues difícilmente yo voy a poder hacer, digamos que ciertas variantes. Entonces, una forma, por ejemplo, es tomarlo de esta manera, o sea, como una traslateral, ¿sí? Con el chasis ahí debajo del brazo. Pues en los casos en que definitivamente el paciente no puede mover el brazo, o sea, está muy, muy fracturado o digamos que hay alguna limitación, hay que tener cuidado con ese tipo de rotaciones, muchachos. Lo ideal es no hacerlas. Fíjense que aquí, digamos que lo mencionan, lo ponen de ejemplo, pero yo también se los traigo aquí de ejemplo, porque lo ideal es no abducir o rotar de esta manera los antebrazos o el brazo, en este caso el húmero, en casos de trauma. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque imagínense si una fractura ya viene medianamente desplazada y yo hago esa rotación, pues puedo terminar lesionando más a mi paciente. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente, ¿qué voy a tener en cuenta para la lateral? Entonces, normalmente la lateral, igual, tejido blando, tejido óseo y trabéculas óseas, ya sabemos que eso es un criterio universal. Volvemos a repasar aquí, si todavía no identificamos trabéculas óseas, todas estas partes que se ven así como más oscuritas, más blanquitas, que se ven así como una telarañita. Entonces, esas son las llamadas trabéculas óseas. Igual, observar articulación del hombro y del codo. Eso es igual. Pero fíjense, muchachos, que aquí hay un criterio especial. Y es que en la otra había una ausencia de rotación entre el epicóndilo y la epitróclea. Aquí se ven superpuestos. Fíjense que aquí se ve uno sobre el otro. Entonces, al igual que en el codo, yo debo verificar que es como si se formara una ruedita aquí. ¿Sí? Esta ruedita que yo veo aquí, de esta manera, es la que me va a mí a definir que efectivamente hay una correcta superposición entre ambos accidentes anatómicos, entre la epitróclea y el epicóndilo. Esta ruedita que se ve acá, que se ve aquí la articulación del codo, este espacio. Entonces, ahí yo sé que el húmero está correctamente en lateral. Y el troquín, que fíjense que aquí se veía en el centro, con la rotación que yo hago de la mano, pues ya se va a ver mucho más hacia adentro. Entonces, fíjense que yo aquí lo veo a este nivel, más o menos está aquí, en esta parte. Antes estaba aquí, fíjense que con la rotación que yo hago de la mano, lo voy a ver en este nivel. Porque yo les recomiendo que sea aquí al lado de la mano, o sea, aquí en el abdomen, porque eso me ayuda a que yo no tenga que mover tanto el brazo, simplemente yo hago esto. Y casi siempre el paciente se ayuda con la otra manito. Entonces, cuando hacen ese movimiento, pues va a ser mucho más fácil para el paciente que está posiblemente fracturado o con alguna luxación en hombro y alguna limitación por el trauma, pues va a ser más fácil sostenerse.
Aquí pues vemos algunos tipos de fracturas, entonces fíjense, por ejemplo, vemos ahí una fractura ya con cierto desplazamiento, aquí vemos también fractura con desplazamientos, entonces vemos aquí la cortical del hueso, súper desplazado, vemos aquí ya una consolidación de una fractura, entonces fíjense cómo va cambiando y sin embargo no se va a ver igual, o sea, si nosotros nos fijamos aquí, no se va a ver de la misma forma. O sea, ya una fractura que esté en consolidación, que está haciendo el famoso callito óseo aquí en esta parte, no va a quedar igual el huesito. O sea, siempre se va a ver como un abombamiento de la cortical y demás, y son secundarios, pues, a todo este proceso traumático. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos. Aquí entonces vemos otras imágenes. Si ustedes se dan cuenta, pues todas estas imágenes realmente son tomadas de páginas de internet. Ustedes pueden ir entrenándose en su propio ejercicio autónomo de aprendizaje, ir buscando imágenes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un clavo intramedular. Acuérdense que por aquí pasa la médula ósea, entonces por eso se llama así, clavo intramedular. Se ve con mayor radiopacidad porque es metal. Entonces vemos aquí los clavitos, todo el tema. Vemos aquí esta fractura desplazada, ¿cierto? Fíjense, muchachos, cómo cuando no se hace esa colimación que yo les decía en diamante, o sea, que es poner, por ejemplo, aquí otra vez este tema de mandar aquí derechito solamente. O sea, yo podría colimar solo esta parte, articulación y el húmero. O sea, todo esto de acá realmente me está sobrando. Todo esto le está robando resolución a la imagen, todo esto le roba resolución a la imagen. Estoy irradiando a un paciente cuando realmente no necesito irradiarlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ese tema de la colimación termina siendo tan importante. Hay que tener cuidado con los objetos extraños. Por ejemplo, aquí vemos parte del ganchito del brasier. Bueno, ahí digamos que no está generando mayor artificio, pero fíjense que aquí sí hay algunas cosas externas y voy a ampliar un poco la imagen para que se den cuenta. Fíjense que aquí, por ejemplo, todo esto externo puede ser de la prenda que tiene el paciente puesta. Entonces, aquí hay algunas cosas que uno tiene que vigilar al momento del posicionamiento. Por ejemplo, si la paciente viene con una blusa llena de escarcha, de brillantes y demás cosas encima del brazo, pues hay que quitar esa blusa, ¿sí? Entonces, hay que siempre ser muy como observadores con todos estos aspectos externos que pueden estar allí involucrados. Pero fíjense todo lo que estamos irradiando. Miren, están irradiando casi hasta la mitad del antebrazo, están irradiando casi hasta la pelvis, crestas ilíacas. O sea, realmente, pues no es lo óptimo. ¿Listo? Entonces, acuérdense siempre colimar adyacente a la estructura y hacer este giro en el colimador ayuda bastante para poder disminuir esa colimación. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay preguntas, dudas? ¿O estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos? Compañeros. Gracias, Diego. Angie, el resto fijo. Entonces, el resto supongo que están viendo el partido, entonces me cuentan si está ganando Uruguay o está ganando Colombia. Shirley, ok, Shirley también está atenta, muchas gracias, Shirley. O sea, solo 3, los demás se fueron a ver el partido. Creo que vamos bien. Ok. Y separada se escucha de fondo el narrador, muy bien. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, si no hay dudas, avancemos. Aquí es lo que se explica un poco más lo que yo les estaba comentando de esa rotación de la mano y el efecto en la cabeza humeral. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, esto está en el libro que yo les envié de Merrill, de pronto algunos ya lo han visto. Entonces, si no, pues aquí vuelvo y les recuerdo, esto está en uno de los libros que yo les envié, que me parece que pues es muy completo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense, muchachos, que aquí lo que se tiene en cuenta, Raúl, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, parece que se le activó por error. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos a este nivel, esta rotación va a generar esos cambios. Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, está el húmero proximal o la cabeza del húmero de la misma manera como les estaba haciendo yo ahorita el dibujito. Entonces, tu velocidad menor, tu velocidad mayor.
que es como se ve normalmente con la manito en supinación, es decir, cómo está en el plano anatómico, como normalmente se haría la AP de húmero. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nada diferente a lo que ya hemos explicado. Fíjense entonces cómo cambia la mano, por ejemplo, cuando hablamos de una proyección neutra de hombro, o sea, aquí está en posición anatómica, ¿cierto? La manito con la palma hacia el frente, posición anatómica para húmero. Pero cuando ya hablamos de hombro, que por ejemplo hablamos de una AP neutra, cuando hablamos de neutro, quiere decir que la palma de la mano ya no va hacia el frente, sino va pegada a la pierna, tal como se está viendo aquí. Entonces, este ejercicio lo que hace es que ya la tuberosidad mayor se va a ver proyectada sobre la tuberosidad menor. O sea, antes la veíamos aquí a un lado, ahora se va a ver aquí en el centro. Cuando yo hago ese ejercicio de rotar la mano, ¿qué es lo que estoy logrando además? Fíjense todos, por favor, en este efecto de la articulación. ¿Cómo lo estoy viendo acá? ¿Cómo la estoy viendo a este nivel? Estoy generando una mayor apertura en esta parte. Entonces, normalmente yo puedo comparar este tipo de articulaciones de manera más acertada en esta proyección neutra. Entonces, normalmente, si yo miro, por ejemplo, la forma en que está el acromion, en que está la apófisis coracoides, ¿sí? Si algunos, digamos, que dicen como me está hablando en chino, entonces, acromion, la parte posterior, coracoides, la parte más anterior. Y eso es muy importante que lo veamos teniendo en cuenta, estas dos estructuras, porque cuando se habla de luxaciones de hombro, ya vamos a ver en qué hace referencia. Entonces tenemos la primera forma, que es la AP neutra, ya sabemos que es con la mano pegada a la pierna. Tenemos la rotación interna, fíjense la forma de la mano. Aquí, neutra, cambia a rotación interna. Quiere decir que ya lo que va pegado a la pierna no es la palma de la mano, sino el dorso de la mano. ¿Cierto? Entonces se hace esta rotación. Fíjense que si usted hace el ejercicio allá en su casa y rota hacia adentro, usted alcanza a sentir el movimiento de la cabeza humeral, ¿sí? Entonces, normalmente esto está muy contraindicado, siempre no se les olvide en trauma, no se pueden hacer rotaciones en trauma. Y es muy complicado, por ejemplo, en pacientes, no que no se pueda hacer, pero es muy complicado, por ejemplo, en pacientes con artrosis o artritis, es muy difícil, ¿sí? Sobre todo esos hombres, esos hombros que ya tienen mucha artrosis, o sea, que ya el desgaste articular, este espacio articular está muy disminuido, pues imagínense que cada vez de que esa mano se mueve, este huesito pega en contra de esto que es la cavidad glenoidea, ¿sí? Porque ya aquí no hay líquido sinovial o no hay un espacio de cartílago, está muy disminuido el espacio, pues duele muchísimo. Cuando los pacientes tienen lesiones de algo que se llama el manguito rotador, que es el conjunto de unos ligamentos, ligamento redondo menor, ligamento supraespinoso, subespinoso, normalmente, y el infraespinoso, esos cuatro, pues normalmente ese manguito rotador, que es toda esta serie de ligamentos que están aquí en el hombro, pues van a generar también bastante dolor. Si un paciente tiene antecedente de ruptura de esos ligamentos, a no ser de que el paciente nos refiera que ya está en terapias y que está haciendo ciertos movimientos, nosotros no lo podemos obligar a hacer movimientos que el paciente no está realizando. Y esto para todo, muchachos. En los antecedentes de lesiones articulares, ojo con eso, antecedente de lesiones articulares, todo lo que tenga que ver con lesiones articulares, con posoperatorios, nosotros siempre nos vamos a fijar en lo que el paciente nos refiera. De ahí la importancia de comunicarnos con nuestro paciente. Decirle, ok, ¿qué movimientos está realizando? ¿Está haciendo terapias? O sea, no es por preguntarle simplemente por el chisme de si está haciendo terapias o no, sino que realmente si el paciente está haciendo terapias, ok, ¿qué movimientos ya ha logrado hacer con la terapia física? Para a partir de eso nosotros guiar esos movimientos en lo que necesitamos que el paciente haga. Siempre preguntarle, o sea, ¿qué movimientos usted está realizando en este momento? Porque es él el que va a definir hasta dónde va a mover su estructura. Nosotros no vamos a llegar de manera arbitraria a girarle, pues, y a rotarle el brazo, porque no sabemos en qué condiciones realmente está el proceso clínico de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, súper importante esa parte. Aquí entonces vamos a encontrarnos
Bueno, aquí está la rotación interna y ya les voy a mostrar ahora la rotación externa. Entonces, por eso vamos a dividir siempre el hombro en dos grandes familias o en dos grandes condiciones, ¿sí? Entonces, por un lado, el hombro que es de rutina y por el otro lado, el hombro que es de trauma. Yo sé que todas las indicaciones de los estudios encierran trauma, rutina, artrosis degenerativa, posoperatorios. Bueno, hay muchas indicaciones por las que me mandan a mí un estudio. Pero aquí en hombro quiero volver a hacer esa división. Entonces, podríamos definir en que existe un protocolo de hombro de rutina. ¿Cuándo se llama rutina? El paciente que viene con artrosis, el paciente que viene de un posoperatorio, el paciente que le duele el hombro, que está acudiendo por dolor, ¿cierto? U omalgia, por ejemplo, que también se llama así, de lo omoplato, omalgia, se puede mencionar. Acuérdense que todo lo que termina en algia tiene que ver con dolor. Entonces, si el paciente tiene dolor en la columna cervical, pues tendrá una cervicalgia. Si tiene, por ejemplo, un dolor en alguna articulación, puede ser también artralgia. Entonces, empecemos como con esos términos para tenerlo en cuenta. Entonces, por otro lado, vamos a tener o a consideración que ese paciente es el de rutina, ¿no? Entonces, ese paciente que no viene con un trauma reciente es el de rutina. Por otro lado, tenemos entonces ese paciente que es por trauma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paciente por trauma? Que, por ejemplo, se cae, se le cae algo encima, lo que sea trauma, accidentalidad. Y, por ejemplo, los pacientes que ya vienen con un proceso de luxaciones a repetición, por ejemplo, que ya tienen alteraciones de estos ligamentos del manguito rotador o a nivel muscular, y con un movimiento suave, por ejemplo, de levantar el brazo, ya tienen una luxación. O sea, normalmente en condiciones normales uno puede levantar sus brazos, hacer ciertos movimientos y no tiene dolor. Pero estas personas que ya vienen con una predisposición ligamentaria pueden tener una lesión por un movimiento simple. Entonces, estos pacientes ya se consideran como trauma, ¿sí? Así no sea un trauma directo, sino ya tiene una preexistencia, muchachos. Entonces, se maneja como trauma. ¿Por qué hago yo estas dos divisiones? Porque dependiendo de la condición y de la indicación de mi paciente, yo voy a definir si hago un protocolo o el otro. Vamos a hablar de lo que se haría en un paciente con un protocolo de rutina. Entonces, en un paciente de rutina, yo hablo de hacer una anteroposterior, ¿sí? Y bajo este mismo posicionamiento, como se los puse aquí grandotote, en esta parte, se puede hacer la rotación interna y externa, ¿sí? Entonces, fíjense que en ese caso, yo voy a tener el chasis, que ya va a ser un 10 por 12 pulgadas, a lo largo, porque necesito abarcar un poco más de el húmero y el omoplato, no tanto a lo ancho, porque no necesito toda la clavícula ni demás. Fíjense que aquí, ¿qué va a quedar en el centro? La articulación glenohumeral. Esta articulación, no se les olvide que ese es el nombre, glenohumeral, por la cavidad glenoidea, que hace parte del omoplato, y pues el húmero. Entonces, articulación glenohumeral en el centro. ¿Listo? Vamos a tener de que nuestro paciente puede estar en bipedestación o en sedestación. No quiere decir que no podamos tomarlo acostado, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero lo ideal es que lo hagamos en bipedestación, o si de pronto el paciente, por ejemplo, viene en silla de ruedas, pues lo podemos hacer con el paciente ahí mismo en la silla de ruedas. ¿Sí? Obviamente que la silla pues no nos genere interferencia, siempre y cuando no nos genere interferencia, por ejemplo, con esta estructura. ¿Listo? Angulación, no va a necesitar angulación, va a ser un rayo perpendicular. Hay algunas proyecciones que puede que, por ejemplo, ortopedia diga, necesito que me lo angule 20 grados podálicos o 20 grados cefálicos, o necesito, pero eso ya son excepciones. Pero en un protocolo normal no angulamos. Ahora, que si el radiólogo de la institución Pepito Pérez dice que los hombros le gusta que se le haga angulación de 10 grados cefálicos, podálicos y demás, ok, ya es un protocolo institucional con el doctor Pepito Pérez, porque es el doctor Pepito Pérez quien va a leer el estudio y quien va a asumir la responsabilidad civil de lo que ponga en el diagnóstico. Pero aquí es un protocolo general, como se hace en la mayoría de instituciones. ¿Listo? Entonces, una AP normalita
posición neutra, acuérdense de neutro, como si fuéramos un militar, la mano va pegada a la pierna, ¿cierto? Entonces, o cuando para los que prestaron servicios se acordarán que les decían firme y mandan la pierna, mandan la mano y eso suena la pierna, ¿cierto? Entonces, posición neutra, ¿listo? Entonces, el neutro, el soldado neutro, pues no se va ni para el cabo ni para el sargento, sino es neutro, ¿cierto? Entonces, acuérdense de esa mnemotecnia. Entonces, en ese mismo posicionamiento es que vamos a rotar la mano hacia afuera y la mano hacia adentro. Ya vamos a ver ahorita el ejercicio. Entonces, usualmente, cuando nosotros hablamos del centraje, hablamos de que va 2.5 centímetros por debajo de apófisis coracoides. ¿Cómo identificamos eso? Si usted, por ejemplo, ahí en su casa, yo me voy a quitar aquí para que puedan, no es que esté haciendo calor, porque está haciendo un frío tremendo aquí en Bogotá, pero para que ustedes puedan identificar. Entonces, todos me están viendo, o sea, identifican lo que yo estoy haciendo en este momento. Ay, perdóname, gracias. Entonces, de una vez, vénganme, yo voy a editarla. Gracias, muchachos. Entonces, menos mal no había hecho más ejemplos. Listo, entonces, normalmente aquí, por ejemplo, en este caso, creo que ya ahí ya me están viendo, ¿cierto? No, todavía no. Okay. Ahí Ahora ya. sí. Listo. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, está la clavícula. Si usted hace la misma palpación que yo estoy haciendo, y vamos a repasarlo aquí con anatomía porque es súper importante. Este huequito que usted siente aquí es la horquilla external, ¿sí? O sea, haga el ejercicio ahí mientras ve el partido y me escucha a mí. Entonces, aquí está la horquilla external, ¿cierto? Entonces, vemos el extremo más proximal de la clavícula, sentimos aquí toda nuestra clavícula, la forma de S además que tiene la clavícula, ahí se siente perfecto. Tenemos aquí entonces nuestra articulación acromioclavicular y aquí en este espaciecito, justo aquí como en esta prominencia que tenemos del hombro, aquí está la apófisis coracoides. Entonces, si palpamos hacia abajo, aquí va a ser el centro de nuestro hombro. Aquí es donde se ve como ese huequito, como que se siente ese huequito. Entonces, ahí es donde usted va a mandar ese rayo central, que es como lo estamos viendo aquí en el dibujito. Entonces, ahí es donde vamos a centrar. Fíjense entonces que se coge parte de la clavícula, no llegamos hasta la horquilla external, que sería aquí, como yo lo estoy señalando aquí en el dibujo, como lo estoy señalando acá conmigo. Entonces, no vamos a ir hasta acá, sino hasta acá va a ir la colimación, parte del húmero, y agarramos aquí hasta una parte superior. Fíjense, muchachos, en algo que yo siempre les he hecho énfasis. Aquí identifiquemos todos la sombra de la estructura, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de esta sombra, aquí por donde va la manito, esta sombra de la estructura, ténganlo presente siempre que hagan cualquier radiografía o cualquier estudio, por ejemplo, de mamografía más adelante cuando lo vean. Siempre que se hacen estudios convencionales que impliquen la luz de un colimador sobre un receptor de imagen, chasis o detector, fíjense en la sombra de la estructura. Ahí es donde va a ir a ras la colimación y va a ir el borde del chasis. En este caso, el borde superior del chasis o del detector. Siempre fíjense en la sombra. Si ustedes se fijan en la estructura, se les va a recortar la imagen. Entonces, siempre fíjense en la sombra de la estructura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y como criterio de evaluación en este caso, para esa radiografía del hombro, que se vea tejido óseo, tejido blando, trabéculas óseas, entonces todo lo que se ve aquí alrededor. Observar porción superior de la escápula, la vemos aquí, en esta partecita donde se ve el acromion además muy bien. Voy a poner aquí mi puntero láser. Entonces vemos aquí, acromion, se ve perfecto. La porción superior de la escápula. No necesariamente debo verla toda porque no estamos estudiando escápula u omóplato, que también es el nombre, sino hombro, o sea, esta articulación. Vamos a ver claramente la articulación glenohumeral. Vamos a ver entonces la parte distal de la clavícula, no tenemos que verla toda, inclusive yo podría aquí disminuirlo a este nivel, o sea, realmente esto sería lo que yo tendría que ver, el resto realmente sobra. Entonces, esta partecita, voy a ver pues la parte proximal del húmero. ¿Listo? Eso es lo que yo debo ver en el caso de
las radiografías de hombro. ¿Listo? Hasta acá, muchachos, ¿hay preguntas, dudas o estamos claros hasta ahí? Claro, profe. Claro, Listo. profe. Listo, muy bien. Entonces, yo voy a traerme un dispositivo alemán para explicarles a ustedes una cosita referente a las rotaciones. Denme un segundito y ya les explico. Aquí mientras reviso, ¿qué ponen? Es centrar muy bien el rayo y saber utilizar el equipo. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. De hecho, cuando uno, o sea, en todas las estructuras hay que dejar muy bien centrado el radio central, valga la redundancia, sobre todo cuando hoy día se trabaja con detectores. Si yo no dejo centrado, voy a encontrarme que, por ejemplo, una parte específica de la estructura me va a quedar con mayor resolución que otra. ¿Listo? Ok, Raúl, bien, no hay problema. No, obviamente no, digamos que en las radiografías, de hecho en ninguna, se evalúa líquido sinovial. Esto se haría solamente bajo una resonancia magnética y eso bajo ciertas secuencias que me permitan ver el líquido de manera más brillante, pero eso lo van a ver ustedes luego. Sino que hago el ejemplo es que normalmente cuando hay una disminución del espacio articular, en esta cavidad glenoidea, por ejemplo, pues sí, claramente se entiende que posiblemente hay una disminución bastante significativa de ese líquido sinovial. Ah, bueno, y una ecografía también es como lo óptimo para lo articular. Listo, entonces denme un segundito, por favor, y ya estoy con ustedes para poderles explicar lo de la rotación. Listo, muchachos. Entonces, la idea es que podamos entender, entonces, en este caso, lo concerniente a el hombro en la parte básica. Y bueno, yo ahora les muestro lo de la escápula, pero quiero que veamos acá. Denme un segundo. No la tenemos acá. Entonces, normalmente, esto mismo que yo voy a hacer acá con el antebrazo, denme un segundo que no lo veo, rotación externa. Ok, listo. Entonces voy a volver a poner esta presentación y quiero que veamos aquí, por ejemplo, esta parte específica con un muñeco, cualquiera. Entonces, fíjense que aquí hice una concesión con mi asistente para que me prestara este dispositivo de alta tecnología. Entonces, fíjense cómo está la mano de esta muñeca. Entonces, todos la ven ahí, ¿cierto? En este caso, esta mano la vamos a dejar aquí omitida. Vamos a dejar esta mano por aquí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta manito aquí estaría en qué posición, muchachos. Estaría en neutro, estaría en rotación externa o en rotación interna. ¿Cómo estaría? Externa, profe. ¿Seguras?
Sí, Neutra. sí, externa. Externa. Fíjense que aquí lo estamos viendo al otro lado. Aquí, por ejemplo, dime. Dile a tu papito que te ponga muñequitos. Listo. Aquí, por ejemplo, estaría en qué posición. ¿Cómo estaría ahí la mano? Neutra. Muy bien. Y entonces, fíjense que si hacemos esto, ahí cómo estaría. Shirley, no te escuchamos, pero ahí No, cómo estaría. No. Fíjense que aquí, miren la mano. Aquí está en externa. Miren, sí. incluso yo la puedo girar más. Esto es externo. Si yo hago en la rotación hacia acá, voy a acercar más la cámara para que lo vean. Miren, perdonarán los cucos de pepas de nuestra paciente. Pues no tenía más. Entonces, miren muchachos. Aquí, por ejemplo, tenemos una posición neutra, una posición externa, una rotación externa y una rotación interna. Miren hacia dónde va el dorso de la mano. Fíjense a dónde queda. Queda pegado a la pierna. ¿Es claro para todos? Más o menos. Entonces, aquí fíjense que el dorso de la mano está hacia adentro. O sea, en este caso tenemos rotación externa, neutra. Esto es una posición anatómica, muchachos. Acá está la posición anatómica. Espérenme que aquí se demora. Miren, ahí como está la posición anatómica, en este caso, de nuestra paciente. ¿Sí? Si yo la pongo aquí completica, espérenme que es que esta es supremamente articuladita. Entonces, déjenme, vamos a hacer, porque esto es súper importante. Miren, muchachos, puede parecer un juego o puede parecer muy loco el tema, pero realmente esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para poder entender la imagenología. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí hablamos de una posición anatómica, ¿sí? Están ambas manos hacia afuera. Aquí hablaríamos entonces de una posición neutra. Están pegadas a la pierna, ¿sí? Espérenme, yo la corro ahí. Y está la posición más externa, rotación externa. Entonces, fíjense que el dorso de la mano aquí está así en este contexto, miren, está más hacia afuera. O sea, yo hago este movimiento, fíjense que yo hago esto. Hago este movimiento, o sea, es rotar la manito. Es rotación externa, rotación interna. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de hacer el ejercicio del hombro. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo cambia la postura, en este caso, del paciente. Vuelvo y les explico acá. Entonces, fíjense cómo se ve, en este caso, la imagen. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que en la rotación externa, la tuberosidad mayor va a estar aquí afuera. En la rotación neutra, la tuberosidad mayor va a estar en el centro. Y en la rotación interna, la tuberosidad mayor va a estar más desplazada y alcanzamos a ver la tuberosidad menor. Si se dan cuenta, aquí se ve la tuberosidad menor, algo que no veíamos en las otras imágenes. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Miren la tuberosidad menor acá, el troquín. ¿Listo? Entonces rotación interna. Aquí quedan superpuestos ambos en la neutra. Y en la externa queda troquín y troquíter. ¿Listo? Por eso es tan importante que veamos las tres o hagamos las tres en el momento de observar también la articulación, porque fíjense cómo, ahora si nos damos cuenta de la articulación, miren cómo se ve en la externa, se ve un poco más abierto este espacio. Rotación neutra, o sea, no hay rotación, lo vemos diferente el espacio articular, y rotación interna, vemos diferente ese espacio articular. ¿Listo?
Entonces, eso es muy importante para que podamos tener en cuenta en el posicionamiento de nuestro paciente. Ya entonces, si no estamos hablando de una proyección de rutina, hablamos de una proyección de escápula en Y. En este caso de la proyección de escápula en Y, normalmente es cuando vamos a tener en cuenta el tema de la oblicuidad. Tengan en cuenta ustedes, muchachos, que siempre, esto es un principio básico de radiología. Cuando nosotros damos oblicuidad, y eso téngalo muy claro, cuando damos oblicuidad a un hueso plano, el hueso queda en lateral. Entonces, uno de los huesos planos que tenemos en el cuerpo humano es la escápula u omóplato, ¿cierto? ¿Qué otros huesos planos tenemos? Que sean planos, o sea, la forma es como ahí sobrepuesta, me parece como un plato, o sea, son planos. ¿Qué otro hueso tenemos que sea plano, muchachos? ¿Qué otro hueso recuerdan? Recuerden que tenemos huesos de forma cuboide, como los del carpo, tenemos huesos largos y tenemos huesos planos. ¿Cuáles son esos huesos planos, chicos? Los craneales no tanto, porque realmente tienden a ser cóncavos, y pues el esfenoides tiende a ser irregular, ¿no? Pero uno de los huesos planos que también tenemos aparte del omóplato es el hueso ilíaco, a nivel de la cadera. Acuérdense que el ilíaco se forma por la unión de tres huesos que están en la infancia sin osificarse, el ilion, el isquion y el pubis, ¿cierto? Y entonces están separados por el cartílago trirradiado y cuando se osifican forman un solo hueso que se llama ilíaco, ¿sí? Más no quiere decir que no se conozcan todos los accidentes anatómicos todavía como pubis, isquion e ilion. Pero ese hueso ilíaco, esa pala ilíaca, que cuando ustedes vieron cadera o trabajan en cadera, esa pala ilíaca, pues también es plana, igual que pasa con el omóplato. ¿A qué voy con esto? Fíjense que cuando yo doy oblicuidad, como está en este caso mi paciente, o sea, no está ni en lateral ni está en PA, está oblicuo, cuando yo doy oblicuidad a un hueso plano, lo veo de perfil, o sea, lo veo en lateral. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo, por ejemplo, este hueso plano. Aquí lo veo en este caso en AP. Si yo hago esta oblicuidad de esta manera y mando el rayo central, yo realmente voy a lograr que esto se vea por efecto de deflexión, se vea en lateral. Es como si yo lograra hacerle un giro con la oblicuidad y con la interacción que tienen los rayos X, al hacer este giro oblicuo en 45 grados, yo voy a lograr verlo de esta manera, en lateral. Por eso es que yo hablo de esta llamada escápula en Y, ¿sí? O proyección de Y escapular. Porque aquí con tres estructuras se va a formar eso, se va a formar una Y. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Entonces, voy a tener que se forman acá. El acromion por un lado, la apófisis coracoides por el otro lado y el cuerpo de la escápula por el otro lado. Estas tres estructuras son las que me forman la llamada Y escapular. ¿Sí? Y no es que exista anatómicamente la Y escapular, o sea, existen anatómicamente el acromion, que está en la parte posterior de la escápula, la apófisis coracoides, que está en la parte anterior, posterior, ¿cierto? Y está el cuerpo de la escápula. Cuando yo tengo estas tres estructuras vistas de perfil, formo esto que le llamo esa Y escapular. Esta proyección es muy útil, muchachos, cuando yo quiero evaluar trauma. Entonces, normalmente en trauma, como sabemos que ya no hacemos rotaciones, tendríamos lo que es nuestro segundo protocolo para trauma, que es una AP neutra y una proyección de escápula en Y, que es una oblicuidad de 45 grados, que se puede hacer con el paciente en posterior anterior, también se puede hacer en antero posterior. Mi recomendación, muchachos, es que la hagan en antero posterior, debido a que cuando yo lo hago de esta manera pasa lo mismo que con el hombro. Cuando yo la hago en antero posterior, yo genero que
el paciente no tenga que tener tanto movimiento, sino que yo simplemente tengo aquí a mi paciente, voy a volver a poner aquí a mi despelucada de la tarde. Entonces, tengo aquí el paciente en una posición AP, ¿cierto? Entonces, todos están viendo ahí a la paciente. Entonces, acá, por ejemplo, tengo la AP y lo que yo voy a hacer es generar esta oblicuidad. Y voy a dejar que este bracito, que normalmente viene bastante álgido, va a estar aquí. Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Entonces, acá, por ejemplo, tengo una oblicuidad. Imagínense ustedes que este es el buki, ¿sí? ¿Todos están viendo el ejercicio, lo que yo estoy tratando de hacer? ¿Me confirman, porfa? Chicos, que Sí, es que profe. acá se me congeló la imagen. Listo, ya. Entonces, está aquí la AP, ¿cierto? Ahí está la AP, el buki. Normalmente un paciente que viene con lesión en hombro no va a traer el brazo así, nunca. O sea, el paciente no va a venir así. El paciente va a venir de esta manera. Siempre va a venir con su bracito generalmente sostenido y casi siempre inmovilizado. Entonces se lo dejamos así, no hay problema. Así podemos tomar nuestra proyección AP. No es lo ideal, porque pues a no ser de que la manito pues por lo menos sí que esté ahí pegada al abdomen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para evitar mover tanto a nuestro paciente, yo lo que hago es este procedimiento, esta oblicuidad. Ahí el paciente está en oblicuo. Esa lámina moradita es el buki y mi paciente está en oblicuo. Y si ustedes se dan cuenta, entonces lo que yo voy a hacer es que el rayo central, en este caso voy a hacer siempre mi ejemplo que hago yo del rayo central, el rayo central va a ir aquí al centro de la cabeza humeral, aquí. Ahí lo voy a poner. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo voy a dejar mi rayo central, aquí, a este nivel. Es una forma práctica de hacer la Y escapular. El paciente está en oblicuidad. Y es una forma también práctica, volviendo al ejercicio del húmero, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí el húmero, aquí para de una vez ejemplificarlo con la muñequita. Entonces, aquí está en AP, ¿cierto? El brazo generalmente está un poquito en abducción. A mí me encanta esta muñeca, se la voy a robar a mi hija porque es que está perfecta para imagenología. Entonces, miren, aquí está con el buki, ¿cierto? Entonces, está aquí a este nivel. Y cuando yo voy a hacerlo en lateral, lo que yo le digo al paciente es que doble el bracito de esta manera y entonces, obviamente, bueno, aquí no me da, sí, sí me da. Entonces, aquí dobla el bracito y me gira la manito. Entonces, fíjense cómo se ve acá. Ahí, por ejemplo, está la mano. Obviamente, pues este muñeco, o sea, está como así. Es como esta la forma en que es práctico tomar una lateral de húmero. Porque fíjense que la mano queda en lateral, ¿cierto? O sea, ya hice la rotación aquí en la cabeza humeral. Y aparte, pues el húmero me va a quedar en lateral. Entonces, fíjense que ahí me queda muy práctico para tomar la lateral. Entonces, AP y lateral. En el caso del hombro, entonces está la AP del hombro y hago la oblicuidad del hombro. Para el caso de la proyección en trauma. Entonces, rayo central los mando aquí al centro de la cabeza humeral. Es una forma práctica en reemplazo, pues de esta manera. Sin embargo, pues también aquí se puede hacer, el rayo central normalmente va al centro de la escápula o a la espina escapular. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace este movimiento que yo estoy haciendo, que es como de llevar su brazo hacia atrás y sentir lo que comúnmente le dicen la paleta, ¿cierto? Entonces, eso que usted siente o esa protuberancia que usted siente allí es la espina de la escápula. Entonces, normalmente ahí es donde usted va a mandar el rayo central si lo está tomando en posterior o anterior. ¿Listo? Acá a este nivel. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces para estos criterios de evaluación? El tejido blando y tejido óseo, siempre. Observar porción superior de la escápula, tercio distal de clavícula, ahí lo estamos viendo. Cabeza humeral y cavidad glenoidea superpuestos, o sea, la cavidad glenoidea va a ser aquí el centro de esta Y y la cabeza humeral va a estar a este nivel, ¿sí? Ausencia de superposición de la escápula sobre el tórax óseo, fíjense que va a estar por fuera, y esto yo lo logro cuando hago, es casi ahorco aquí a la paciente con el cable,
Entonces, fíjense que cuando yo hago este movimiento de llevar el bracito hacia acá, yo despejo la escápula automáticamente. O sea, se sale del tórax. La idea es que no esté aquí superpuesta en tórax, que esté separada del tórax. ¿Listo? Adicional, pues el acromion va a estar en laterales y superposiciones, junto con la apófisis coracoides, que también va a estar de perfil y va a estar por debajo de la clavícula. Ahora, esto en casos normales, porque si, por ejemplo, tengo una fractura de clavícula, pues muy seguramente la clavícula va a estar por aquí. O si tengo una luxación del hombro, pues entonces va a estar hacia uno de los dos lados. Con esto quiero explicar algo para que podamos cerrar esta parte de hombro que me parece que es súper importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque es que, miren muchachos, hablar de imagenología sin hablar de patología o sin hablar de anatomía no tiene sentido. Sí, o sea, nosotros tenemos que aprender a ver de que estas asignaturas todas van interconectadas. ¿Sí? Y cuando vean semiología, cuando vean otros laboratorios, otras cosas, pues sí van a encontrar siempre esa relación de las cosas. Entonces, supongamos que si la cabeza del húmero se va hacia acá, hablamos de que está luxado, o sea, lo normal es que esté aquí en el centro, ¿cierto? Aquí en toda la cavidad glenohumeral, o sea, está aquí normal, bien, normal, bien. Pero si está hacia acá, está luxado. Y si está hacia acá, pues también está luxado, ¿sí? Porque se sale de la cavidad glenoidea. Entonces, por eso es muy útil esta proyección de escápula en Y, porque me permite ver hacia dónde está luxado. Si está hacia posterior o si está hacia anterior el desplazamiento, ¿sí? Si está hacia posterior, hablamos de que es una luxación posterior o una luxación subacromial, o si está hacia anterior, hablamos de que es una luxación anterior o subcoracoidea. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas lo podemos denominar. ¿Listo? Subacromial o posterior o subcoracoidea o anterior. Entonces, eso es la importancia de por eso siempre tener dos proyecciones. ¿Listo? Aquí entonces vamos a ver un ejemplo de una luxación. Fíjense que aquí pareciera estar anterior, ¿cierto? Aquí pareciera estar posterior. Pero lo que nos lo va a definir sí o sí es esa proyección de escápula en Y. Aquí vamos a tener una luxación también parcial y aquí vamos a tener una imagen normal del hombro. Entonces, fíjense la diferencia y lo importante de reconocer la anatomía para realmente poder ser de ayuda en este campo diagnóstico. Aquí tenemos entonces otra vez las imágenes. Aquí, por ejemplo, esta imagen en particular me gusta porque ilustra un poco luxación posterior y luxación anterior, pero aquí está mal rotulado. Entonces, fíjense que no todo lo que se encuentra en internet es cierto y por eso es que yo siempre les digo, y a veces me pelean en los foros y en los trabajos, pero es que así está en el libro, pero es que así está en la página de no sé dónde. Muchachos, también hay errores en los libros y también hay errores en las páginas de internet y también hay errores en muchos sitios. Obvio, nosotros los docentes también tenemos errores, somos humanos y no las sabemos todas, pero yo les hablo desde la experiencia, desde los conocimientos que uno tiene al lado de ortopedia, desde lo que se ve en los libros, desde la anatomía, o sea, esto no puede ser acromion porque es que está anterior y el acromion es posterior. Entonces hay que siempre ponerle lógica también al asunto. ¿Listo? Y para dar cierre entonces, hablamos de proyecciones adicionales, entre eso la proyección transtorácica, que esa la mencionaron muchos ustedes en algún momento en sus consultas. Método de Lawrence también se conoce así. Mi recomendación es que sepan que existe también denominado por métodos. Sin embargo, es muy difícil uno aprenderse las proyecciones con nombres de métodos, ¿sí? Sobre todo los ortopedistas de vieja escuela acostumbran a pedir método de tal cosa, pero pues obviamente la idea es conocerlo por el nombre de la proyección. Esto sirve mucho para evaluar cabeza humeral, entonces normalmente es un rayo central, se llama transtorácica precisamente porque va a atravesar todo el tórax y el lado lesionado pues claramente se va a poner en contacto con el buqui. El lado lesionado pues no lo tendríamos en esta abducción así como está acá, más que el paciente no lo podría hacer. Normalmente
Si el paciente no puede levantar mucho el brazo, por ejemplo, si es un abuelito que ya tiene limitación funcional o X cosa, entonces angulamos cefálico, un poco el rayo para que me ayude a despejar esta estructura. O sea, como que con el rayo yo le ayudo como a levantar el bracito al paciente, ¿sí? Entonces, o normalmente puede servir hacer una angulación cefálica de 15 grados. Y esto lo que me ayuda es para evaluar cabeza humeral y lesiones a nivel de cabeza humeral. Entonces, normalmente la respiración aquí sí o sí tiene que estar suspendida. Y si no, entonces por lo menos decirle al paciente que respire muy rápido. Y esto es una técnica que funciona en algunos casos con los pacientes que pueden seguir la pauta respiratoria para los casos de columna dorsal, para los casos de proyecciones transtorácicas. Se puede usar, en este caso, para evaluar todo lo que corresponde a esta parte. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la respiración muy, muy rápido, y le digo al paciente que mueva muy, muy rápido la caja torácica, o sea, haga usted el ejercicio. Si usted respira muy rápido, la caja torácica empieza a moverse rápido. Por tanto, ese movimiento genera un efecto de borramiento de la reja costal. Si ustedes se dan cuenta aquí, la reja costal no se ve tanto, ¿sí? Esto se puede hacer siempre y cuando el paciente, pues obviamente pueda seguir la pauta respiratoria y no se puede hacer muy, muy, muy extendido en tiempos, es un momentito nomás, porque yo puedo generar una hiperventilación en mi paciente y puedo generar incluso que el paciente se desmaye, entonces no lo voy a tener que ir respirando un montón de tiempo. ¿Listo? ¿Qué es importante? Tener en cuenta criterios de evaluación, observar obviamente húmero proximal, escápula, clavícula y húmero visible a través de campos pulmonares. Entonces, ¿vemos la escápula? Sí, la vemos acá. Acá vemos el borde inferior de la escápula y parte del borde lateral de la escápula. Vemos cavidad glenohumeral, vemos cabeza humeral, vemos clavícula, incluso vemos las dos clavículas. Yo aquí voy a pasar aquí nuevamente mi lapicito. Entonces, vemos una clavícula aquí, vemos la otra clavícula, vemos cavidad glenohumeral, vemos borde lateral de la escápula, vemos cabeza humeral. ¿Listo? Entonces, ahí vemos nuestras estructuras. La escápula pues va a estar superpuesta obviamente con la columna torácica. La clavícula y hombro no afectados, que en este caso pues la clavícula no afectada va a estar proyectada por encima. Aquí la vemos. Entonces, eso es lo que normalmente tendríamos en cuenta al momento de estudiar esta proyección. Entonces, fíjense que pues es una proyección muy bonita, muy útil, por ejemplo, cuando se quiere evaluar ciertas lesiones de la cabeza humeral específicamente. Aquí hay otra proyección que también es la inferior-superior o axilar, ¿sí? O sea, realmente se toma en abducción, así como se ve aquí la imagen. Esta, lo que nos ayuda sobre todo es para evaluar algunas lesiones a nivel de la cavidad glenoidea. Normalmente también se ve secundario una afectación, obviamente, por aspectos ligamentarios, se ve muy bien en resonancia, pero pues en radiología se puede evaluar. Sin embargo, pues estas proyecciones, lo que siempre les he dicho, hay algunas proyecciones que ya no se usan tanto porque ya se ven reemplazadas, por ejemplo, con una tomografía de hombro que se ve muy bien, o con una resonancia magnética de hombro para evaluar lesiones ligamentarias, musculares y demás. Pero pues existe la proyección axilar, y es para evaluar este espaciocito que se ve aquí. Voy a volverlo a dibujar. Me encanta esta herramienta porque puedo aquí mostrarles. Entonces, aquí si se dan cuenta se ve como un mordisquito, como que hay una partecita como si se sacara un bocado de la cabeza humeral. Y se ve aquí, por ejemplo, sí yo veo súper el líquido sinovial, lo veo aquí brillante, eso es una imagen en T2, entonces aquí lo veo súper bien. Entonces ahí veo el líquido sinovial. Entonces, esta es otra de las proyecciones que yo puedo tener en cuenta al momento de estudiar la articulación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no voy a hacer mucho énfasis en la proyección porque pues obviamente no es muy usual que se use, pero pues también sirve. Y pues se puede hacer obviamente infero-superior, es decir, el rayo ingresa por la parte superior, el chasis se pone por encima, ¿sí? Aquí descansando sobre el hombro, así como se ve en la imagen. O lo puedo hacer de esta manera también, digamos que en posterior anterior, lo único es que aquí yo doy una angulación de 15 a 30 grados y esto es para evaluar reborde glenoideo. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que yo veo este espacio de la cavidad glenoidea, la veo más despejada. Si yo comparo en relación a esta, pues obviamente no veo tan claro esta cavidad glenoidea,
Mientras que si yo angulo de 15 a 30 grados, como se está viendo acá, pues obviamente veo mejor este reborde glenoideo. Entonces, eso nos ayuda mucho, por ejemplo, para evaluar sobre todo algunas lesiones a nivel de inestabilidad articular, pero como les digo, ya hoy por hoy digamos que se ha venido desplazando un poco este tipo de proyecciones adicionales por la tomografía de hombro, las reconstrucciones tridimensionales que esto me ofrece, entonces ya no es muy frecuente que se use. Aquí hay otra que es el método de Grachet, que es una AP oblicua, digamos que también sirve para observar mejor el espacio articular. Si se dan cuenta es como si fuese una AP, solo que yo le doy una oblicuidad al paciente, por eso se dice que es una AP oblicua, porque el paciente está en oblicuo, pero la incidencia del rayo sigue siendo anteroposterior. Y aquí lo que yo tengo entonces es un espacio de la cavidad glenohumeral mucho más abierta, ¿cierto? En relación a como lo vería yo en una AP normal. Esa es la única diferencia en relación a la AP neutra. ¿Listo? Acá tengo otra imagen que es para observar corredera bicipital, que es el método de Fix. Aquí se habla de tangencial porque fíjense que, acuérdense que cuando nosotros hablamos de tangencial, quiere decir que el rayo pasa rozando la estructura. O sea, aquí, por ejemplo, el rayo pasa y como que roza el hombro, ¿sí? Como cuando uno se golpea y medio roza la estructura, pasa por un ladito. Entonces, eso es lo que usualmente se considera como método de Fix, que es básicamente para evaluar corredera bicipital. Aquí lo estamos viendo. Esta es como la forma más práctica, ¿sí? Sin embargo, en lo personal, por ejemplo, esta yo nunca la he tomado, sé que existe, por si la piden, pero pues realmente yo en los 9 años que llevo en radiología no la he tomado la primera vez, pero pues sepan que existe. ¿Listo? Y aquí pues vemos este espacio de la corredera bicipital que se ve aquí. Voy a dibujarlo. Entonces, esto es lo que se lograría, digamos, con esa proyección tangencial. Sin embargo, pues no es usual que lo tengamos aquí en cuenta. Entonces, eso nos serviría para ver esta corredera bicipital, o sea, algo similar a lo que hacíamos con la proyección de túnel del carpo, ¿sí? Es como lo que se buscaría, pero pues realmente no es muy usual que la pidan, o sea, realmente es como para que lo tengan de conocimiento general. Listo, hasta ahí muchachos, ¿hay dudas, preguntas? ¿Estamos claros? Listo, entonces parece que estamos claros, que no hay dudas. Entonces, ya para cerrar este tema en la tarde de hoy, entonces voy a darles un espaciocito de 5 minuticos, 5, 10 minuticos para que puedan despejar un poquito la mente y demás. Y ya continuamos entonces hablando un poquito de clavícula y de articulaciones externas claviculares para dar como cierre oficial a la temática de miembro superior. ¿Listo? Entonces vamos a tener un espacecito de receso para que pues vayan al baño, descansen, así sea muy leves. Sí, normalmente, Diego, se habla de un desplazamiento, ¿sí? Ahora, normalmente pues no se considera variante anatómica. Generalmente los desplazamientos o el hecho de que no esté bien en la articulación generalmente es secundario a algo patológico. No se considera tanto como variante anatómica. Ahora, si por ejemplo hablamos, hay algunos casos de pronto uno de los casos que podría considerarse es cuando se habla de mal alineamiento patelofemoral, ¿sí? Que es cuando la rótula puede que esté un poquito desviada de lo usual, pero en hombro generalmente no es frecuente. ¿Listo? Entonces, vamos a tener 5 minuticos para que despejen un poquito la mente. Yo reviso aquí un tema que me están solicitando y ya estoy con ustedes. ¿Listo?
Listo, muchachos. Entonces, retomando nuevamente, en cuestión de la temática, voy a continuar aquí con clavícula. La clavícula realmente también es un estudio muy sencillo. A la posición lordótica con relación a la proyección de la clavícula. Entonces se habla de una proyección lordótica. De hecho, hay dos casos en que se considera como lordótica, pero realmente lo que se denomina lordótico en sí, o el término correcto, es para el paciente, quien es el que adopta esa posición lordótica, ¿sí? Normalmente en estos casos se habla de una AP, sigue siendo una AP. Para el caso del tórax, por ejemplo, cuando lo vieron en tórax es la posición de apicograma. Y para el caso de la clavícula, pues se habla de una AP, pues se considera como lordótica en el caso de clavícula, pero realmente es más por la posición del paciente. Cuando se hace, por ejemplo, y aclarando de una vez lo que hablaban ustedes del tema de la posición lordótica, o bueno, se los voy a aclarar ahora con la imagen. Aquí en clavícula, ¿qué buscamos? Buscamos despejarla normalmente de la cavidad torácica. Pero antes de despejar una estructura, nosotros normalmente debemos considerar siempre ver la estructura en su estado natural. O sea que para eso, nuestra primera proyección va a ser una proyección, básica en anteroposterior. Aquí el chasis pues va a ser 8×10, fíjense que ya está a lo ancho, y lo dejamos a lo ancho porque acuérdense que la clavícula pues es más ancha que larga, ¿no? Entonces en su esencia pues necesitamos más que esté a lo ancho para poder evaluar que a lo largo. Entonces la respiración aquí también va a estar suspendida, va a estar a 0 grados el rayo central, aquí hablamos de que se hace con Buki. En algunos casos extremos en que el paciente no se pueda movilizar, pues lo podremos hacer sin Buki, pero no es lo ideal. Lo ideal es que podamos hacerlo con Buki mural o con Buki mesa, pero lo usual es que se haga con Buki mural siempre y cuando nuestro paciente se pueda poner de pie. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a tener entonces que estos criterios de evaluación, pues la clavícula debe estar centrada, vamos a tener que verla completa. Quiere decir que la mitad, también que la densidad sea uniforme, entonces un poquito lo que mencionaba el compañero hace un momento, de lo del rayo central, pues el rayo debe ir aquí en el centro, de tal manera que yo no vea mayor radiolucidez o radiopacidad de ninguno de los dos extremos, que yo lo vea de la misma densidad, tanto en la parte medial como en la parte lateral, ¿sí? Y yo debo cuidar obviamente la técnica, porque si yo tengo una imagen sobreexpuesta, seguramente esa parte lateral no la voy a ver. Entonces es importante tener el tema de la densidad uniforme. La mitad lateral, o sea, de aquí hacia adentro, pues va a quedar superpuesta por encima del tórax, y pues la mitad lateral va a estar por encima de la escápula. Esto en una proyección AP normalita, pero si yo quiero evaluar la fractura, pues obviamente tengo que hacer una angulación. Por eso es que hablamos de dos opciones. O angulo el tubo, que tendría entonces una proyección AP axial, o hago un movimiento de lordosis en el paciente para generar el despeje de esa estructura. Tengo las dos opciones. Entonces, aquí tengo una imagen antero-posterior. Fíjense que aquí está al lado como postero-anterior. Entonces, esto es tomado de un libro. Yo por eso les digo, tengan en cuenta y sean críticos con lo que están revisando. Yo sé que uno en el proceso de aprendizaje se guía por lo que los libros dicen, porque uno se supone que el libro tendría que tener la razón absoluta, pero una clavícula no se toma en PA, muchachos, nunca. Entonces, por eso les digo que incluso los libros tienen errores. Este libro, por ejemplo, que es el libro que ustedes quieren en el entorno de conocimiento, que es el de la Fuente, pues en lo personal no me gusta mucho porque sí he notado que tiene varios errores en cuestiones de esto, de denominar las proyecciones, algunas imágenes radiológicas. Entonces, por eso también me gusta traerlo a colación para que ustedes precisamente identifiquen esas cosas. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos de una imagen antero-posterior. De hecho, para los que me preguntan, yo he sido una de las que he solicitado el retiro de esa fuente de consulta con el entorno de conocimiento, porque pues tiene cosas buenas, pero también puede confundirlos, porque pues hay varios errorcitos que pues considero que no son óptimos, sobre todo en un proceso de aprendizaje. Y por eso fue que también quise compartirles esas otras fuentes para que ustedes lo puedan revisar, ¿listo?
Aquí, por ejemplo, entonces tenemos la axial y tenemos las dos opciones. Esto que se habla del lordótico, que es esta posición que tiene el paciente. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, esto sería mi paciente en una AP normalita, ¿cierto? En bipedestación en posición anatómica normal. Yo hago esto, hago que mi paciente lleve la espalda hacia atrás, con los pies firmes, lleve la espalda hacia atrás. Obviamente, esto es un riesgo, sobre todo si yo voy a intentar hacer esto en un adulto mayor. Porque imagínense, se me resbala el paciente y se cae, genera un evento adverso por hacerle una radiografía de clavícula. O sea, si no estaba fracturado, posiblemente se fracture. ¿Sí? Entonces, por eso en lo personal yo no recomiendo hacer esta posición lordótica, a no ser de que yo no pueda angular el tubo. Pero si yo puedo angular el tubo, muchachos, pues yo dejo a mi paciente en la posición neutra, normalita, anatómica, y simplemente angulo el tubo 20 grados cefálicos, o sea, en dirección hacia la cabeza, como se ve acá. Entonces, usualmente lo que yo voy a tener en cuenta es que igual el rayo va a ir al centro de la clavícula, ¿sí? Como lo estamos viendo allí. ¿Y qué es lo que voy a lograr? En este caso, aquí sí, por ejemplo, por eso digo que no todo lo del libro es malo, porque esta imagen también es muy buena y es del mismo libro. Está la clavícula, obviamente ya muy despejada, si se fijan esta parte medial ya no está sobre la cavidad torácica, aquí está completica, entonces, por ejemplo, si hay una fractura, pues yo podría ver claramente si está desplazada, si está cabalgada, cómo está la fractura de la clavícula, cosa que de pronto podría solapar un poco si está sobre la cavidad torácica, como pasa con la AP. Entonces siempre hago la AP y la axial, generalmente de 15 a 20 grados cefálicos voy a hacer la angulación. Cuando hablamos ya de articulaciones, entonces voy a referirme a dos en particular para que lo tengan en cuenta. Uno, las articulaciones acromioclaviculares que están aquí. Muchas veces, muchachos, cuando nosotros vemos, Darwin, ya te doy la palabra, cuando nosotros vemos el tema de la, de por ejemplo un tórax, a veces pensamos de que aquí hay una fractura, ¿sí? Y entonces realmente lo que tenemos son las articulaciones acromioclaviculares. Lo mismo sucede aquí, tenemos las articulaciones externoclaviculares. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta en relación a lo que tiene que ver con la parte anatómica específicamente, ¿sí? En ese orden, hablando un poco de esa articulación acromioclavicular, dime, Darwin, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, solamente que se me había parado la imagen, entonces. Ok. Ok, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, en caso de la articulación acromioclavicular, hablamos de que se hace una AP normalita, o sea, aquí se hace normal, la incidencia va normal, ¿sí? Y se puede hacer de dos formas. Se puede hacer o en un chasis 14x17, en donde se hacen de una vez comparativas, ¿sí? Las dos, derecha e izquierda, el chasis a lo ancho, o si de pronto es muy difícil hacer la comparativa porque el paciente es muy ancho, muy grandote, entonces se hacen individuales en un 8x10. Se hace en uno la derecha y en el otro la izquierda. Se puede hacer de dos formas. Si yo lo hago, obviamente, comparativo, pues el rayo central va a ir aquí a la horquilla external, ¿cierto? Pero si yo lo hago en una solita, pues el rayo va a ir directamente a la articulación, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté utilizando. Usualmente se hacen las dos opciones. Sin carga, o sea, normalito, el paciente está en posición neutra, o sea, yo tengo aquí a mi paciente, ¿cierto? Está en posición neutra y mando el rayo central aquí, a la horquilla external, va a este nivel, ¿cierto? En el caso de la AP comparativa. Y cuando yo hablo de con carga, pues obviamente ya estoy hablando aquí de que voy a ponerles peso a mis pacientes. Usualmente, ¿en qué casos? Bueno, en trauma, pues no es recomendable. Normalmente esto no lo piden en trauma, lo piden es más cuando hay un dolor articular. Se acostumbra mucho tener, por ejemplo, 2 galones de agua, ambos del mismo tamaño y con la misma cantidad de agua, en los servicios de radiología. Entonces, uno normalmente tiene estos galones, ya sea, bueno, del producto que corresponda. Usualmente en los hospitales ayuda mucho de los galones donde viene el hipoclorito, por ejemplo. Entonces, normalmente uno se consigue esos 2 galoncitos,
generalmente con las personas que están encargadas de la limpieza en el hospital, los personales. Entonces, normalmente ellos nos facilitan esto, lo llenamos al mismo nivel de agua y nos sirve porque además pues tienen fácil agarre. Entonces, eso es perfecto para hacer una imagen con tracción, por ejemplo, para, en este caso, o con carga. Entonces, habla carga o tracción, es lo mismo en imagenología. Esto no es recomendable, como lo está mostrando acá, o sea, porque pues además que lesionaríamos la articulación, o sea, generar un impacto ahí en la articulación, pues no es tan bueno. Diferente así, hacemos el agarre normalito del peso. ¿Listo? Entonces, normalmente uno le pide al paciente por recomendación, miren muchachos, pueden ser recomendaciones bobas, pero en serio pasa. Usted póngale los galones encima de la mesa al paciente y que el mismo paciente los agarre. Porque a veces en ese paso al paciente se le puede caer un galón de esos en un pie. Sí, o sea, ha pasado. Entonces es mejor evitar ese tipo de cosas. ¿Sí? Aquí vemos entonces otra vez la imagen de una proyección anteroposterior bilateral de la articulación acroclavicular. Dime. ¿Es necesario utilizar los galones esos? Sí, para la tracción sí, porque necesitas hacerlo con peso. Es lo más práctico y lo más higiénico, porque tú el galón lo puedes limpiar fácilmente. Sí, hay algunos libros que plantean que sacos de arena, que no sé qué cosas, pero eso lo único que hace es almacenar bacterias. Y uno también tiene que procurar la seguridad suya y la del paciente. Entonces, en los casos de tracción sí hay que hacerlo con peso para poder despejar la articulación. ¿Listo? Entonces, generalmente les comento desde la experiencia y desde lo que conozco en los servicios, generalmente se usan ese tipo de galones, ayudan mucho, ayudan en los casos de trauma, por ejemplo, cuando, no sé, en el caso de una fractura de cuello de pie, que el pie viene para el otro lado. Entonces, normalmente esos galones ayudan mucho a sostener en posición adecuada la pierna del paciente. Entonces, ese tipo de cosas las podemos utilizar. Obviamente, el colimador va a ayudar a disminuir que, por ejemplo, para el caso en que yo les decía que se sostienen extremidades con esto, pues obviamente el agua puede que haga algo de, o sea, que se note allí un poco, más que el plástico generalmente no se nota en imágenes, el agua sí, pero pues para eso está el colimador, ¿no? Entonces, generalmente eso no tiene problema. Aquí vamos a ver entonces lo de la proyección anteroposterior bilateral. Vemos el radio central ahí en horquilla esternal donde les estaba mostrando. Podría incluso cerrarse un poco más el colimador. O sea, realmente aquí está muy abierto. Yo siempre soy bastante estricta con eso. Y los chicos cuando han estado conmigo en práctica lo saben. Entonces, más o menos, esto sería lo que realmente yo tendría que colimar. O sea, realmente es mucho más pequeño de lo que está aquí. ¿Listo? Entonces, hay que siempre ser muy, muy cuidadosos con eso. Y por lo mismo hay que saber de anatomía, qué es lo que yo quiero ver, de dónde a dónde va eso que yo quiero ver para poder colimar adecuadamente. Todo va a tener en cuenta clavícula centrada, dependiendo de lo que corresponda, y pues totalmente despejadas de otras estructuras, o sea, en este caso la articulación, perdón, en la que va a estar despejada de todas las estructuras. ¿Listo? El resto no es nada más del otro mundo. Esto igual es la imagen, entonces vemos aquí las articulaciones, tanto la derecha como la izquierda. Digamos que aquí no hay mayor diferencia. Adicional, en algunos casos se hace con angulación, pero es poco frecuente que se pida con angulación. Generalmente es más para evaluar, pues, si hay precisamente alguna disminución del espacio articular, pero pues casi siempre con la AP y la de tracción es suficiente. Y en la esternoclavicular, en estos casos sí se puede hacer en AP o en PA, dependiendo. En PA favorece mucho porque, ¿qué sucede? Que al estar en este caso más pegados al chasis, pues ayuda mucho, digamos que en cuestiones de visualización de la articulación, sobre todo en los casos en que la articulación pues es tan chiquitica, ¿no? O sea, es un espacio muy pequeño. Entonces aquí directamente el radio central va a ir ahí a la horquilla esternal, casi que el manubrio esternal, aquí debajito. Es algo muy chiquitín lo que hay que hacer. Aquí vemos entonces nuestro espacio articular. Si se dan cuenta, aquí voy a dibujarlo un poquito el espacio para que podamos identificar. Este es el espacio de las acromioclaviculares. Aquí están. O sea,
Aquí está, perdón, de las esternoclaviculares. Está el esternón a este nivel, más o menos por acá, a este nivel. Y aquí está entonces el extremo medial de la clavícula. Entonces, es más o menos lo que tendríamos ahí en cuenta. Obviamente, el espacio articular, pues esta partecita que yo tengo aquí, pues debería verse así, abierto, en los casos normales. Y la ausencia de rotación quiere decir que el espacio sea el mismo, inclusive este mismo criterio del espacio de la articulación esternoclavicular es el mismo que aplica para cuando se vea tórax. En el tórax, ese criterio de que este espacio entre una articulación y la otra sea el mismo, es lo que indica que hay ausencia de rotación. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos nuevamente la articulación esternoclavicular. Aquí hay una luxación de esa articulación esternoclavicular. Si se dan cuenta, está mucho más amplio el espacio. Lo tenemos allí para que lo vamos identificando. Se hacen proyecciones oblicuas. Ahora, la oblicuidad, si se dan cuenta, es mínima. Generalmente la rotación es de 15 grados. O sea que si yo tengo a mi paciente, está mi paciente en PA, ¿cierto? Voy a poner aquí nuevamente a nuestra despelucada de la tarde. Entonces, tengo aquí mi paciente en PA. ¿Listo? Si yo dijera que es una oblicuidad de 45 grados, yo hago más o menos esto, ¿sí? En relación a mi receptor de imagen. Vamos a poner aquí este receptor de imagen. Entonces, aquí tengo a mi paciente, ¿cierto? Está en PA. Alcanzamos, si ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la oblicuidad de 45 grados. Con la oblicuidad de 15 grados, fíjense que apenas es que medio levante un poquito el hombro. O sea, no se hace esa rotación completa de 45. Apenas medio levanta el hombro y ya. Esa es la oblicuidad de 45 grados. Porque si yo doy una oblicuidad completa, yo no voy a ver la estructura de la misma manera. Entonces, esto aplica tanto para esternón como tal, como para articulaciones esternoclaviculares. La oblicuidad es mínima. ¿Listo? Es muy, muy chiquitica lo que estamos haciendo. Para precisamente evaluar esta parte. Entonces, aquí vuelvo y pongo mi puntero. Fíjense que se ve acá. Aquí está el espacio de una clavícula, del esternón, perdón, y aquí se ve la clavícula. O sea, simplemente es como para despejarlo un poco más. ¿Sí? Se dan cuenta que está oblicuo porque fíjense que aquí están los arcos costales, están más alargados, si se dan cuenta, en relación al lado contralateral, o sea, se ven hacia abajo. Entonces, acá, por ejemplo, se ven más alargaditos hacia abajo, se ven como en este sentido. Entonces, ahí sabemos que está oblicuo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos en cuenta en cuestión de articulaciones esternoclaviculares. ¿Listo? Y en omoplato, pues realmente, si se dan cuenta, pues el omoplato, fíjense que aquí lo que hace la diferencia es la misma estructura. Entonces vemos la parte anteroposterior, posterior-anterior, aquí está la espina escapular, ¿sí? Entonces aquí la vemos, espina escapular, esta es la protuberancia que usted siente cuando dice, ya me pegué en la paleta. Entonces, es esta partecita de acá. Vemos el acromion, apófisis coracoides. Aquí vemos la cavidad glenoidea, que es donde articula el húmero, ¿cierto? Entonces, aquí fíjense que por naturaleza, este hueso plano, ahí lo estamos viendo de perfil, ¿cierto? Esto es lo que más adelante me va a conformar a mi la Y escapular, de lo que hablábamos hace un momento. En el omoplato, ¿qué se hace? O en la escápula, entonces es como si fuera una AP, solo que aquí el paciente sí tiene una abducción del brazo. Obviamente esto en el caso de un trauma duele mucho, pero hay que procurar esa abducción del brazo. ¿Para qué? Para que la escápula salga más de la cavidad torácica. ¿Sí? Con ese movimiento yo saco la escápula y no la dejo superponer a la cavidad torácica. Aquí la vemos, entonces sale un poco más. Fíjense que sale un poco más. Y aquí vemos incluso una fractura. Vean, por ejemplo, esta fractura de omoplato. Ahí se ve clarita, completa, o sea, esto es una recuperación larguísima. Entonces vemos aquí el borde medial, que sí, igual se va a seguir proyectando un poco, pero lo ideal es que salga lo mayormente posible de la cavidad torácica. Entonces la escápula se va a ver ahí, horizontal, se va a ver completica, no la vamos a ver así tan de perfil, o sea, no va a estar en oblicuo.
La porción lateral, que es esta de acá, pues va a estar libre de superposiciones, es la primera que va a salir con ese movimiento de abducción. Y una vista adecuada y superpuesta de campos pulmonares en el caso de la cara medial o el borde medial. Y en la lateral, si se dan cuenta, es la misma posición de una escápula en Y. ¿Sí? Ahora, mi recomendación es que en este caso, por ejemplo, si se toma en AP, una buena forma para hacerla, que es como normalmente yo la hago y creo que me ha ayudado mucho más, es hacer la abducción, o sea, normal, el bracito está arriba, ¿sí? Y hacer la oblicuidad. Entonces, eso hace que el cuerpo de la escápula salga más y adicional no se superponga en ningún momento el brazo. Ahora, esto en un trauma no es posible, o sea, hay que tratar de hacerlo hasta donde el paciente lo soporte, ¿sí? Si puede hacerlo hasta acá, pues hasta acá se puede. Más nada, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Igual que en la Y escapular, borde medial y lateral superpuesto, ausencia de superposición en campos pulmonares, acá lo estamos viendo, no se alcanza a ver, no se ven superpuestos con reja costal, no se ven superpuestos con húmero, por eso es tan importante la abducción del brazo. Y se ve aquí sí la angulación, la inclusión del ángulo, perdón, inferior y la inclusión del acromion. O sea, aquí sí se tiene que ver la escápula completa. En la Y escapular puede que yo solamente, o sea, para hombro, puede que solamente yo vea esta partecita y ya, porque estoy evaluando articulación del hombro. Pero aquí sí necesito evaluar todo el cuerpo de la escápula, entonces tengo que irme hasta el ángulo inferior. ¿Listo? Aquí vemos igual otra forma, que es como yo les estaba explicando ahorita con nuestra paciente despeinada de la tarde. Ahí tenemos la misma proyección, solo que con el brazo totalmente en abducción hacia arriba, hacia la cabeza. Tenemos una proyección que es la proyección tangencial de espina escapular. Esta pues tampoco es muy frecuentemente utilizada. Es parecido a lo que estábamos haciendo hace un momento con el método de Fisk, con lo que estábamos haciendo con la tangencial de túnel carpiano. Eso es para ver esa parte específica de la espina escapular, o sea, para ver esta parte. Siempre recuerden, con esto también quiero que se acuerden toda la vida, las tangenciales sirven para evaluar eso que sobresale en el cuerpo. Sesamoideos, accidentes óseos, ayuda muchísimo. Entonces, aquí de todo este hueso plano, esta tuberosidad o esta parte posterior sobresale. Entonces, por eso es que yo hablo de una tangencial, porque es como si yo sacara un corte de esa partecita que sobresale. Entonces, aquí tenemos la espina escapular, que la puedo hacer tanto en AP con 45 grados podálicos, ¿cierto? O sea, va la angulación hacia los pies, aquí en dirección, en este caso, la zona media de la escápula. O la puedo hacer póstero anterior, con angulación ya cefálica, fíjense que cambia la angulación. O puedo hacerla con el paciente semisentado, como está acá, y poner el chasis de esta manera. Por ejemplo, aquí funcionaría muy bien el galoncito de agua, porque estas cuñas normalmente no las tenemos en un servicio de radiología. Si las tenemos, chévere, pero no es usual. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Paciente semisentado, en la misma camilla, puede ser. Pongo el galoncito de agua ahí debajo y dejo el chasis en esta posición. Entonces, ahí llega directamente tangencial, mi rayo central atraviesa y lo vemos ahí clarito. ¿Listo? Y acá, pues entonces vemos esta espina escapular, que es esta de acá, esta parte que además está fracturada, aquí se alcanza a ver la fractura. Entonces vemos la espina escapular, fíjense cómo sobresale. O sea, toda esta parte no se ve normalmente en una imagen convencional, en una AP o en una Y escapular. Entonces, esto lo que estamos haciendo es verlo desde otra perspectiva. Entonces, está por encima del cuerpo de la escápula y pues sin ninguna superposición. ¿Sí? Como la estamos viendo aquí. La voy a rayar. Es que no sé si es goma, pero a mí me encanta usar esta cosita porque con los colores como que es más fácil. Entonces, fíjense cómo aquí está por encima esta espina escapular. Todo esto que se ve aquí es la espina escapular. Entonces, eso es lo que usualmente nosotros vamos a tener en relación a esta proyección tangencial. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿hasta ahí hay dudas, preguntas, inquietudes o estamos claros con eso? Chicos, ¿claros hasta ahí?
¿Preguntas, dudas al respecto? Ok, Todo Shirley, muy muchas claro, tutora, gracias. muchas gracias. Listo, Jennifer. Sí, señora. Listo. ¿Hay algunas dudas, preguntas? También voy a dejar de grabar en este momento.